Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. La jueza de La Habana, la jueza que más información tiene sobre lo que pasó durante la peor catástrofe reciente que ha vivido nuestro país, tiene claro que aquel día se cometió una negligencia grosera que no se ciñe solo a la exconsellera y al exalto cargo a los que ha imputado, sino que se extiende a quien ella no puede imputar, a Carlos Mazón. No lo puede imputar porque sigue siendo diputado y, por tanto, está aforado. La jueza pide al Tribunal Superior que investigue por homicidio imprudente grave a Mazón, que pasó más tiempo en el Ventorro que en el Cecopi. Dice la jueza que aquella comida se prolongó de una manera injustificada y que de facto la emergencia se detuvo para él en el mismo momento en el que entró en el reservado del restaurante antes de que se presentara tarde en un Cecopi que ya había sido convocado tarde. La negligencia se prolongó largas horas. Los fallecimientos se iban produciendo de manera imparable sin que se tomaran decisiones básicas, dice la magistrada. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y esta exposición razonada de la jueza de Catarroja se conoció justo en la mañana en la que comparecían en les Corts Valencianes representantes de las víctimas, como Rosa Álvarez. El 29 de octubre ustedes rompieron muchas vidas. Unos murieron por su negligencia, otros conseguimos salvarnos. Pero como dice Dolores Ruiz, estamos muertas en vida y solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza. Tenemos días malos y días peores. Gracias a ustedes arrastramos el duelo terrible de haber perdido a los nuestros por la ineptitud y negligencia de los suyos, de saber que sus muertes eran absolutamente evitables. La tesis de la jueza es que La Habana no fue un imprevisto, sino que la Generalitat estaba advertida del riesgo mortal que se corría. Recuerda que la obligación de Mazón era controlar lo que se hacía y señala la eventual participación que tuvo el entonces presidente en el envío del mensaje de alerta, que llegó cuando la mayor parte de los muertos se habían ahogado ya. Recuerda la magistrada que la obligación de coordinar esa emergencia estuvo siempre bajo la competencia de la Generalitat y describe como una grosera negligencia que su presidente permaneciera de forma absolutamente pasiva, escribe, durante cerca de 5 horas en el reservado, que no es, vuelve a escribir, ni un despacho ni el lugar para gestionar una emergencia. Permanecer aislado ante un fenómeno meteorológico de la gravedad que se anunciaba carece de sustento no solo lógico, sino legal, dice la jueza, que habla de las vidas que se hubieran salvado si el mensaje se hubiera enviado a las 5:20 de aquella tarde con el contenido que planeó el subdirector de emergencias. Alberto Núñez Feijóo, al presidente del PP, ayer le preguntaron a última hora del día por la decisión de la jueza y por Mazón, a quien la dirección del PP mantuvo y apoyó hasta que dimitió un año después de la tragedia. Aceptamos todas las resoluciones judiciales. ¿El señor Mazón debería dimitir? El señor Mazón ya ha dimitido hace tiempo. Dejar el acta. Con todos los respetos, vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. El Tribunal Superior, ese tribunal decidirá ahora si asume la causa o rechaza la exposición de la jueza de Catarroja. Entre tanto, el PP ha decidido normalizar los acuerdos con Vox y convertirlo en su socio preferente hasta el punto de que la dirección va a tomar el mando de las negociaciones para formar gobiernos en las comunidades y ha puesto por escrito una especie de protocolo con las pautas que tendrán que seguir sus líderes territoriales. Ese documento marco, como lo llaman en Génova, enfadó mucho a Santiago Abascal, al que ayer entrevistaron en Antena 3. Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Abascal se despachó de esta manera contra el PP después de que el domingo tuviese una larga y fructífera, dijeron, conversación con Feijóo. Así la definió el presidente del Partido Popular, que anoche intentó contener el enfado de su socio, David Junquera. Buenos días. Buenos días. Dice Génova, dice Feijóo que lo hemos entendido mal. Aquí hay un error. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Como no es un documento para Vox, Vox no debería enfadarse. Pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. Ha habido un problema de interpretación, asegura Feijóo. Por su parte, fuentes de la Dirección Popular defienden que al final, en el cabreo de Abascal, hay postureo. Eso nos dicen. Y también a veces mucha testosterona. Eso aseguran también. Creen, por lo tanto, que las aguas se recondujeron el domingo con la conferencia telefónica entre líderes y que las cosas irán encajando. Pero eso sí, cuando hayan pasado las elecciones en
en Castilla y León. Desde Génova puntualizan, los líderes regionales siguen siendo la punta de lanza de las negociaciones, aunque la dirección trata de igualarlas y ordenarlas. Azcón ha estado hablando con Tellado en Génova y Guardiola tiene previsto sentarse esta misma semana con Vox. Así que las cosas se mueven, pero con el lastre que supone que haya unas urnas todavía por abrir. De Vox, con quien el PP trata de normalizar así los acuerdos, habló ayer José María Aznar para advertir de que la derecha populista, que es como la llamó, en realidad no quiere pactos con su partido. Yo lo digo con toda claridad, sí. No, por favor, no se pierda mucho el tiempo hablando de pactos o de alianzas. O sea, el interés fundamental de los dirigentes populistas de la derecha en España, es decir, de Vox, es no pactar con el Partido Popular. Porque en los dirigentes prevalece el criterio de que para ellos y su futuro es mucho más interesante el fracaso del Partido Popular que el triunfo del partido. Fue un diputado de Vox, Manuel Mariscal, quien ayer también se refirió de esta manera, ahora la escucharán, al presidente de Radio Televisión Española en la comisión en la que comparecía. Es que los españoles van a estar deseando que entremos con motosierra y con lanzallamas cuando Vox llegue a Radio Televisión Española. Y eso es lo que haremos. Les echaremos, si hace falta, a patadas, porque es lo que quieren los españoles cuando leen noticias como esta y cuando ven las manipulaciones que usted hace en Radio Televisión Española. Bueno, pues en menos de una hora veremos qué ambiente político hay en el Pleno del Congreso, que se retomará a las 9 con la sesión de control en la que veremos un nuevo cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, horas antes de que el Gobierno desclasifique los papeles del 23F, tal como acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ya está en el BOE la orden que recoge la decisión del Gobierno de desclasificar todos los archivos del Estado que atañen al 23F, asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al golpe, dice el BOE. Es una orden pura y dura, sin entrar en detalles, con la justificación legal. No hay una lista concreta de lo que se va a desclasificar por si aparecieran más legajos, más allá de las 134 unidades documentales que el Gobierno ya tiene localizadas en los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, que hasta ayer por la tarde estaban trabajando en recopilar todos esos archivos que hoy Moncloa publicará en su web a partir de mediodía. Entre esos papeles habrá informes y conversaciones transcritas y ahí puede estar lo más interesante de esta desclasificación, qué vamos a poder encontrar, qué se va a desclasificar de esas comunicaciones que se mantuvieron con el exterior del Congreso y si habrá algo relativo al papel que jugó el emérito. Los historiadores, Ángel, son escépticos porque la gran mayoría de archivos comprometedores fueron destruidos. Laura, gracias. A ti. Esta desclasificación de documentos la calificó el PP como una cortina de humo, que es una expresión que usó ayer de nuevo el alcalde de Móstoles, al que una de sus concejalas y exconcejala denunció por acoso sexual. La oposición municipal pidió la dimisión del alcalde en el pleno que celebraron ayer, pero él aseguró que no piensa marcharse. De hecho, él se comparó con las víctimas de los nazis. Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. No hay ninguna condena, no hay tan siquiera la condición de querellado, no hay ninguna resolución judicial. ¿Qué hay? Hay 6 portadas en un medio de comunicación. Para mí, 2 para el DAO. Esto es una campaña absoluta, otra cortina de humo para hablar de ese falso feminismo que no deja de ser un machismo rancio. Hemos conocido además una nueva denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. La denuncia la presenta una mujer que pide que se preserve su identidad. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, la denunciante es una actriz de reconocida notoriedad y proyección pública que pide al juez que la declare testigo protegido por miedo a represalias. La denuncia relata que Íñigo Errejón y ella se conocieron por Instagram e iniciaron una relación que duró menos de 4 meses. La víctima recoge 3 episodios sexuales no consentidos en octubre de 2021. El primero se produjo en el baño de un local en Móstoles. Ella estaba en una boda, pero él le puso un taxi para que le acompañara. Ambos habían consumido alcohol y drogas y en los baños del local le forzó para que le hiciera una felación. Después, de camino a casa del exdirigente de Sumar, le volvió a forzar sin su consentimiento. Ella terminó subiendo al domicilio porque no se atrevió a negarse y allí mantuvieron relaciones completas, sin protección, a lo que ella se había negado. La denuncia por violación recoge que la víctima ha sufrido ataques de pánico y se ha sometido a tratamiento psiquiátrico y psicológico. Pedro, gracias. A vosotros. El Poder Judicial no va a tomar ninguna medida contra el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que dijo que Irene Montero, que a los juristas no les iba a dar ninguna lección a alguien que había sido cajera de un supermercado. Ni tampoco contra el juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó psicópata sin límites a Pedro Sánchez y arremetió contra su mujer. El Consejo de los Jueces había abierto expediente a los 2 magistrados, pero lo va a cerrar, porque la mayoría de los vocales conservadores
seguidores, propuestos a petición del PP, cree que les ampara la libertad de expresión. Respondió en redes el ministro de Justicia, Bolaños, dice: el corporativismo es muy perjudicial para la imagen de la justicia. La mayoría de jueces estarán avergonzados por estos comportamientos y esta decisión. Y de los tribunales todavía hay un sonido al que ha accedido la SER, que se produjo el pasado 27 de noviembre, pero que no habíamos escuchado hasta ahora, el momento en el que José Luis Ábalos pidió al juez que no lo metiera en prisión, algo que, como saben, el juez terminó haciendo. He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí. Pero les diré, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir, en ninguna parte del mundo, por más que se empeñen, pero yo sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace justamente que permanezca en mi país. La policía local de Alicante ha presentado el informe que ha hecho después de haber ido piso por piso por la lujosa urbanización con viviendas de protección oficial, cuya adjudicación está bajo sospecha porque algunas de ellas fueron a parar a personas del entorno de funcionarios del ayuntamiento o del PP que gobierna la ciudad. Los agentes se han encontrado con resultados realmente singulares. Empadronamiento sin certificar. O el caso de 3 hermanos y 2 de sus primos que tienen entre 18 y 24 años y que consiguieron un piso para cada uno. Radio Alicante, Elena Escudero. El Ayuntamiento alicantino calcula que estos titulares tendrían 14 o 15 años cuando se apuntaron a la cooperativa y tienen dudas de que esto sea legal. Además, la policía local ha certificado que 89 de los 140 pisos públicos se adjudicaron a familias monoparentales y en al menos 20 viven más personas. En 46 no hay nadie empadronado y 26 están deshabitados por el momento. El Ayuntamiento exige explicaciones a la cooperativa. Cristina Cutanda es su portavoz. Hablamos de 5 jóvenes cuando se inscribieron estos cooperativistas, con 14 o 15 años. Hay el caso de otra persona y que tiene el mismo apellido que otros 2 jóvenes de 19 y 22 años, con un piso cada uno. Desde la cooperativa defienden la legalidad de las adjudicaciones y así lo demostrarán, dicen desde Fraorgi, ante el juzgado. Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años luz de Iberdrola. El 27 de junio en el Iberdrola Music. Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con... Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Albóndigas de pollo y pavo sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y suavizante azul sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl vale la pena. Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo. ¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 4, 5, 26, 38 y 48. Soles 2 y 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Donald Trump ha pronunciado esta madrugada el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia de su país, 107 minutos. Ya el espíritu de su intervención puede resumirse en este pasaje de su discurso al poco de empezar. People are asking me, please, Mr. President, we're winning too much. Venía de decir, nuestro país está ganando de nuevo, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer, y entonces dice, la gente me dice, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado, ya no podemos soportarlo más, no estábamos acostumbrados. Bueno, ha sido un discurso más en clave interna, pensando en las elecciones de medio mandato y en el que Trump ha tocado todos sus clásicos, ha arremetido contra los migrantes ilegales sin referirse a los abusos de su policía migratoria y se ha presentado como el pacificador del mundo. Washington, Sara Canals. Sí, ha centrado gran parte de su discurso
discurso en su política migratoria, la seguridad y la economía, intentando convencer al público que gracias a él disminuirá el coste de la vida, prometiendo medicamentos más baratos o abogando por un plan sanitario que sustituya el Obamacare. En clave internacional, ha vendido a un país que ha recuperado el respeto, sacando pecho de la captura de Maduro, de su lucha contra el narcotráfico o de los bombardeos en Irán. A quien ha presionado por no haberse comprometido aún a no desarrollar armas nucleares. Ha criticado a los jueces del Supremo por declarar ilegales sus aranceles recíprocos. Y no han faltado momentos de tensión con los demócratas. Les ha llamado locos y les ha vuelto a acusar de fraude electoral, alegando que su única forma de ganar elecciones es haciendo trampa y que piensa ponerle freno. La imagen de cientos de lápidas cubiertas por la nieve y por las banderas de Ucrania ilustra esta mañana las portadas de varios periódicos que recuerdan el 4º aniversario que se produjo ayer del inicio de la invasión por parte de Rusia. Varios líderes europeos acudieron a Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. Buenos días, Ángels. Pero ahora allí en Kiev, después de todas esas muestras de apoyo, queda la evidencia de que las cosas siguen como estaban y el final del conflicto queda igual de lejos. Sí, sigue igual de lejos porque los ataques siguen sumando más muertos para más lápidas y más banderas en recuerdo a los caídos, como los 4 cadáveres más que se contabilizan esta madrugada en Zaporilla, en un nuevo ataque de las tropas de Moscú que solo en esta región han lanzado más de 600 drones y proyectiles solo en las últimas 24 horas, mientras la población civil sigue sufriendo la otra estrategia de Putin, la de destrozar las instalaciones energéticas. El alcalde de Kiev, Klitschko, en una entrevista a la cadena SER, detalla que los rusos han dejado a más de 6.000 edificios de viviendas sin luz y calefacción solo en las últimas semanas y que aún hay entre 300.000 y 400.000 personas que siguen sin electricidad. Y llama a Trump a venir urgentemente a Ucrania para que entienda por qué debe mantener el apoyo. En esto incluso Klitschko, este célebre opositor a Zelensky, cree que Ucrania solo podrá resistir a Rusia si Trump vuelve a ofrecer el apoyo que necesitan las tropas ucranianas. Nico, gracias. Hasta luego. Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. B-Travel presenta conversaciones entre expertos. Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, islas griegas o norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros. Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra. Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. B-Travel, viájate la vida. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, la tarrina de 500 gramos de fresas de huertas españolas a 3,49 euros. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda? Pues el que usted quiera. Qué bien. ¿Seguro? Claro. Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo. Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no? Sí. Pues las que usted quiera. Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. El accidente de Adamuz y las limitaciones de velocidad han desplomado las ventas de las 3 compañías de trenes de alta velocidad. Han caído alrededor de un 30%, mientras el avión ha duplicado sus reservas. Edu Hernández. Renfe, Ouigo e Irio han visto como su venta de billetes ha caído un 30% tras el accidente de Adamuz y las limitaciones de velocidad de la línea Madrid-Barcelona. Son datos de la plataforma de venta de billetes Trainline. Pedro García es su General Manager para Europa. Yo creo que es entendible un poco la reacción que se
se está generando. Y esto ha provocado que otros transportes vean cómo su demanda aumentaba considerablemente. Los datos de Mabrian Technologies para la SER señalan que las reservas de avión, a través de, por ejemplo, plataformas de agencias de viajes, de los últimos 15 días de enero, se multiplicaron por 2 para la ruta Madrid-Barcelona, por 3 para la Madrid-Málaga y casi por 5 para la Madrid-Sevilla. BlaBlaCar también ha registrado aumentos de demanda considerables, del orden del 24% para las rutas entre Madrid y Barcelona y de más del 400% para las rutas con Andalucía. Y en 10 minutos el abierto. Con Ignasi Guardans, Ignacio Escolar y José María Lasalle. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.